¿Cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, ya sabe, está en Radio Concepto FM 95.5. Lo tenemos de visita Julio Bárbaro, lo cual es fantástico, el programa está completo. Yo soy Malu Kikuchi. ¿Cómo está? Ya sabe que este programa se va a repetir el jueves de 21 a 22, que esta tarde a las 5 más o menos, y gracias a la habilidad, el arte, la gentileza de Daniel Villarroel, lo va a encontrar en YouTube. Pone YouTube La Dama y el Bárbaro y va a aparecer el programa. Si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com, conmigo conceptomalu@gmail.com. Pasé todo lo que había que pasar. Le presento a nuestro invitado de hoy, que no sé si presentarlo como economista o presentarlo como historiador, como un historiador de la economía o como un economista de la historia, las dos cosas juntas. Carlos Newland. Muchas gracias por la invitación. Te voy a traducir Carlos Nueva Tierra, a ver si queda claro el Newland. Bien, hay un maravilloso libro, que por supuesto ya tiene un año, del Banco Ciudad sobre la independencia, el bicentenario de la independencia, donde están prácticamente todos nuestros historiadores, que han escrito artículos, cada uno sobre un tema diferente. Y hay uno del señor Carlos Newland, como había uno de Roberto Elizalde que estuvo en el programa anterior y me olvidé de contárselo. El de Roberto era sobre la iglesia y la independencia, donde la iglesia tuvo bastante que ver porque teníamos unos curas muy belicosos en esa época. Si no hubiera sido por don Fray Justo Santamarina de Oro, no sé si no seríamos monarquía. Deberíamos de haber sido monarquía, entre paréntesis. El mundo entero era monarquía, la única república era Estados Unidos. No le va tan mal a los que lo son. No, porque tienen monarquías muy racionales allí y constitucionales. Hay un artículo póstumo de Torcuato Di Tella, sí, hablando de las ideas monárquicas, sí, de traer un inca, sí, que no hubiera durado ni medio minuto en Buenos Aires. Pero bueno. Vino un hermano de José Gabriel Condorcanqui, si mal no recuerdo, que se llamaba Tupac Amaru. Vino un hermano, estuvo acá, que por supuesto volvióse. Después alguien tuvo la horrible idea de doña Joaquina, que era no mala persona, peor persona. Doña Joaquina de Borbón y Braganza, que Dios nos libre, con envenenamientos y todo. Don Carlos Newland, ¿qué te dio por...? Primero, tenés muchísimas cosas publicadas en la revista de Cambridge. Sí, yo me dedico me dedico full time, o me he dedicado mucho tiempo a la investigación, y me dediqué mucho tiempo al siglo XIX, por eso me pidieron tanto con el bicentenario escribir especie de reseñas sobre lo que había pasado. Mucho Perú. Sí, después me dediqué un tiempo al Imperio Español en sus últimos 2 o 3 siglos. Yo siempre, en general, me he dedicado a la reconstrucción cuantitativa de las cosas, como para ponderar la importancia de ciertos factores. Me dediqué, después me dediqué a múltiples temas. Últimamente hice algo, yo siempre estuve, no sé, en el siglo XVII, XVI, XIX, como máximo XX. Ahora estoy trabajando más en el siglo XX, también mirando números de largo plazo, grandes transformaciones, digamos desde historia empresaria, desde el 25 hasta el 55 han sido mis últimos estudios. Últimamente lo que he estado trabajando es la historia del sistema bancario. No. Y Dios. Y un tema que no tenía planificado investigar, porque no es mi fuerte, pero que me fue llevando las lecturas, es el tema de la corrupción bancaria, que es porque entiendo me has invitado a... Fíjate vos, hay corrupción bancaria, nunca lo hubiera pensado. Es muy... si pensamos las transferencias posibles de los ciudadanos hacia individuos particulares
que se pueden lograr al sistema bancario. Bueno, posiblemente la corrupción hoy en día que hemos visto sea enorme, pero la posibilidad de transferencias son absolutamente gigantescas, se miden en puntos del PBI y más en países que tienen inflación. Porque tener un trato especial del sistema bancario, una tasa de interés menor, son transferencias inimaginables entre grupos afines al poder e instituciones públicas de todos hacia individuos privados. O sea, dígase de la banca pública, el gran botín de cualquier partido político, o a través de créditos especiales o redescuentos del Banco Central a bancos privados. Ese es uno de los puntos de la concentración económica que se da en las últimas décadas, ¿no? Bueno, yo voy un poco más atrás. La corrupción bancaria... viene de antes. Viene... bueno... Va creciendo, desde el principio. Va creciendo con el tiempo. Lo que yo hice fue estudiar la década del 20 y del 30 y parte del 10. Lo que caracteriza a la Argentina es que tiene un sector público muy grande, que no tiene otros países. Si uno va a Estados Unidos o a Canadá o a Australia, hay muchos bancos privados pequeños que tienen sus clientelas y trabajan tomando depósitos, dando créditos. Argentina tiene un sistema estatal monstruoso, de grande, y eso hace, por supuesto, que los partidos políticos en el gobierno atiendan sus clientelas de todo tipo. Esto es un factor fuertísimo y no público. Los que están en el poder saben. Nos encantaría saber las decisiones del directorio del Banco Nación, a quién se beneficia, lo hemos visto un poco en el último gobierno, pero esto viene de lejos, viene de 1880, de manera muy muy fuerte. Qué suerte que no dijiste de 1822 con el Banco Provincia. Sí, ahí no lo estudié, pero seguramente hubo de eso también. Lo que pasa es que no daba créditos. Pero el tema es cuando hay posibilidad discrecional de dar créditos. Un buen banco es un banco conservador que analiza a la persona que va a dar crédito, analiza el riesgo y presta dinero que no es propio, es de otro. Es que si un mal banco que no hace eso quiebra, pero existen los malos bancos que dependen del subsidio del Estado, que digamos el riesgo se lo transfieren a los ciudadanos. Si vos prestás plata sin haber estudiado a tu cliente y no tener background suficiente, llegás al 2008. Y eso no es un tema ya nuestro. Claro. El tema es fuertísimo. Y voy a contar una anécdota no me acuerdo porque yo voy a hablar ahora de Irigoyen, de los radicales y de la década infame. Pero ¿fue década infame? Porque para mí ni es década ni es infame, pero bueno. Es la teoría de Sarito. Lo sé, tiene un libro. Yo no, tiene un libro al respecto. Después de esta investigación, me parece más infame de lo que creíamos. Me parecen todas las décadas han sido infames, pero sin duda. No se esquivó. Pero dice Martínez Casas, que fue uno de los primeros presidentes del Banco Nación de Perón. Sí. Y él dice, es interesante porque lo dice en sus memorias, en un hombre, entiendo que peronista, venía del catolicismo. Perón lo entrevista cuando está armando sus equipos y él había sido presidente del Banco de Córdoba. Y le dice, Perón le dice, yo quiero hacer un banco serio, de verdad, el del Banco Nación, que preste según criterios bancarios de eficiencia. ¿Quiere usted ser el presidente? Sí, quiero ser. Entonces viene a Buenos Aires, se instala, empieza el presidente y empieza a otorgar créditos, sin mirar al color político del que lo pedía. Empieza a dar créditos, y en un momento dado recibe una orden del Banco Central. Ningún crédito más aprobado si no se aprueba antes por el Banco Central. Y él cuenta después, y después ya no aprobaron ningún crédito más de los que se aprobaba en el directorio. Bueno, esto está reflejando un grupo de presión, influencias políticas, contactos clientelas enormes. Ahora, lo que yo he hecho es mirar un poco más atrás. Y el factor bancario es de una importancia gigantesca en el sistema político argentino. ¿El Banade existió en qué tiempo? No, eso es posterior, empieza con Perón. Pero yo estoy mirando básicamente los grandes bancos, el banco tradicionalmente grande, el de la provincia de Buenos Aires. Después
aparece el Nacional, después quiebra el Nacional con el Banco de la Provincia y aparece el Banco Nación. Pellegrini. Con la quiebra y las transferencias a la clase política en toda la historia argentina han sido gigantescos y han afectado a todos los partidos políticos. Les voy a dar algunos nombres que quizás los sorprendan, pero estas transferencias llegaron a ser de créditos, a cierto punto, regalados, equivalente a 3 puntos del PBI. O sea, eran montos... Es una desmesura inimaginable. Bueno, algunos dicen que los bailouts de Argentina de 1980 fueron medio PBI. O sea, cubriendo bancos. O sea, son cifras gigantescas, lo hemos visto también en Estados Unidos, y siempre está el factor de poder de los bancos. De 1980, sí. Es medio PBI. Sí, decían, yo no sé, esos los papers que han salido, no sé si es así porque no lo he estudiado. Pero si uno mira el bailout, Goldman Sachs, por ejemplo, los bancos salvados en la última crisis del 2007-2008, sí, son cifras gigantescas. Y uno siempre encuentra que los secretarios del Tesoro de Estados Unidos hay una fuerte vinculación con los bancos. Paulson era, por supuesto, venden las acciones, todo lo que uno quiera, pero eran hombres de las corporaciones. Si no hubiéramos tenido el 2008, que afecta al mundo entero, porque además Estados Unidos nos afecta a todos, ¿no? Claro. ¿Y cómo empieza esta historia? O cómo porque esto no solo afecta, corrompe al sector público, sino al sector privado. ¿Cómo yo investigué estos temas? Los temas de corrupción o trato especial no es posible investigarlos para el historiador. No dejan rastros, nadie deja rastros o trata de dejar rastros de corrupción. Esos documentos sí existen, no son públicos. Bueno, cuando yo estaba estudiando la década del 30, por otra razón, me sorprendió mucho que la tasa de rentabilidad de los bancos fue muy alta en la década del 30. Cosa que me sorprendió, se estaba desplomando la economía del mundo y de Argentina. Sí. Se estaba desplomando la economía argentina. 30, sí. El campo. Después del Tratado Roca-Russell, de toda esa desesperación. Antes estaba desplomando, ya el Roca-Russell llega en el punto más bajo donde empieza a repuntar porque empiezan a mejorar los precios internacionales. Pero en el gobierno de Uriburu básicamente se desploma la economía, continúa una baja hasta el 33 y después rebota a partir del 34. Claro, vamos a recordar que la crisis internacional es en el 29, acá llega alrededor del 30 y se la liga Uriburu. Bueno, y me llamó la atención cómo es posible que en una crisis tremenda que afecta al sistema financiero, los bancos tuvieran altísima rentabilidad en Argentina, cosa que no pasó en otros lados del mundo. Y ahí empecé a mirar un poco. Yo creo que Uriburu, el gobierno de Uriburu, él quería un gobierno corporativo y creo que lo logró, era el gobierno de los bancos. El gobierno de Uriburu era miembro de un banco, el Banco de Finanzas y Fomento. Mira tú. Y este banco, muchos miembros del directorio de este banco fueron al gobierno de Uriburu, como Carlos Ibarguren, interventor en Córdoba, Huergo en obras públicas. Pero si uno mira a los otros ministros, estaban todos muy vinculados a la banca. Y el único sector, para mí, fuertísimamente subsidiado, es el sector bancario durante esos primeros años. Bueno, esta tasa me hizo mirar, me sorprendió, pero dio por la casualidad que yo estaba en la biblioteca del Banco Torquis, que está en el Banco Central, que es dedicado a historia económica, y el Banco Español había quebrado allá por 1980 y los libros de directorio terminaron en el archivo del banco. Libros que nunca se iban a hacer públicos para que nadie los mirara. Y el Banco Español era un banco privado que dependía absolutamente de los redescuentos del Banco Nación. Esto empezó allá después de la Primera Guerra Mundial. O sea, que lo de privado no era tan privado. No era tan privado. Y entonces, era privado para ganancia, pero compartía las pérdidas con el Estado. Exactamente. Necesitaba que el Estado le prestara una suma gigantesca, permanentemente, como algunos otros bancos, para poder subsistir. Y, cuenta Prebisch esto, dice, y a cambio de estos redescuentos, le metían todos los créditos porquería a la clase política que no podía dar el Banco Nación, aunque el Banco Nación daba. Y entonces, mirando las actas de directorio, me empezó a aparecer un mundo
de nombres y de créditos, a la clase política, créditos que nunca se pagaban. Es decir, el Banco Español era la especie de Banelco de los políticos. Cuando necesitaban plata, iban y le pedían, y el banco tenía que dar, porque si no, no recibía los redescuentos. Esto era absolutamente multipartidario. Los políticos de esa época se podían retar a duelo, hasta con riesgo de muerte, podían mandarse al exilio, pero no se tocaban los créditos otorgados. Prebisch decía la solidaridad ilimitada entre los deudores. Prebisch era partícipe, en algún punto responsable, él se arrepiente de este sistema. Sí. Y bueno, ¿y cuándo empieza esta historia? De la que yo estudié. Y empieza con Irigoyen. Irigoyen supuestamente iba a ser... Empieza con Irigoyen. No, sí, con el gobierno de Irigoyen, no con él, que con él no. Irigoyen era, como tantas veces, el restaurador de la ética y de la política, lo mismo que Uriburu. Populismo de alguna manera. básico. Sí, era populista, pero quería restar. Y tiene como... Pero los populistas empiezan con la ética, no te olvides. Después eso se va a... pero somos populistas, venimos a poner ética, venimos a poner orden, esto va a ser limpio, transparente, etcétera. Después patinan. Bueno, y tiene el ministro de Economía, que se llama Domingo Salaverry, que es el único ministro de Economía que dura los 6 años. Todo el gobierno de Irigoyen. Y es de un manejo discrecional de la cosa pública impresionante. De hecho, termina Irigoyen, 2 años después, es investigado por los mismos radicales y se suicida Domingo Salaverry, la Costanera. Una pregunta, ¿él apoya la vieja oligarquía o genera una nueva oligarquía? Porque eran como las dos posibilidades, ¿no? Sí, él era un hombre, yo creo, un hombre de campo, era estanciero, y su ministro de Economía era un consignatario de Hacienda. O sea, ese era su... Sí, ¿Qué es lo que pasa con este Domingo Salaverry? Bueno, él... por lo menos se suicida, es un acto de dignidad. Yo creo que se suicidan cuando quiebran. Si no quiebran, no se suicidan. Bueno, pero yo estoy... Perdóname, yo no conozco lo sé, un montón de gente lástima, que quebró y no se suicidó. ¿Vas a publicar ese? Sí, esto está en evaluación ahora en la revista del Banco Central. Pero déjenme que les cuente. Más allá del Banco Central, esto sería una historia que en la Argentina es importante, sí, porque marca cómo fue la concentración económica y cuál fue el camino central de esa concentración, ¿o no? Sí, déjenme mostrar el camino sinuoso político. Domingo Salaverry se hace prestar a su consignataria una cifra muy grande del Banco Nación, a una consignataria que era una especie de entidad financiera. Con esa plata le presta al gran político conservador de su época, este radical, Patrón Costas, en asociación con sus 2 cuñados, Berseche en Montegui, para armar una empresa gigantesca en Salta, el Ingenio del Tabacal. Fue una cifra equivalente a 3 puntos del PBI. El préstamo, que nunca se repagó. Don Robustiano. Dice, en parte todo esto lo sabemos porque los únicos que no entraban, los radicales, los santafesinos, los conservadores, entraban en esta cosa de los préstamos. Los únicos que no entraban eran los socialistas, que tenían prohibido a sus afiliados, que estaban en puestos importantes, trato con la banca pública. Lo consideraban la banca corrupta por naturaleza. Sí. Pero entonces estaban bien rumbeados. Denuncian todo el tiempo. Y bueno, se arma esta empresa gigantesca, el Tabacal, que además después requería, por ser de azúcar, la protección. Se empieza a pedir protección de la competencia exterior y empieza con una deuda gigantesca en el Banco Nación y en el Banco Español. Dice Juan B. Justo, hay un momento dado donde le empiezan a renegociar la deuda. Y Patrón Costas era un hombre importante, presidente de la Cámara de Senadores, candidato. Bueno,
Dicen, dice ahí La familia hizo un libro en defensa de Patrón Costa. Que no menciona, no hay ninguna mención del tema bancario. No. Pero hay una defensa que me lo regalaron. Sí, lo tengo. Me resulta simpático el personaje, no es que. Porque yo también lo tengo y soy amiga de la mayoría de los Patrón Costa que nunca te cuentan esto. Sí, no, porque es universal este tema, no es de ellos. Pero el tema es que el problema es cómo impacta el poder, el funcionamiento político. Irigoyen interviene personalmente para renovarle el crédito en las condiciones que sean a Patrón Costa, y dicen los socialistas, decían que Patrón Costa tenía que ser permanentemente posible candidato a presidente, porque el día que dejaba la política le iban a ejecutar el crédito. Y entonces, Juan B. Justo dice, este hombre se hace el sordo, ciego y mudo ante las atrocidades que está cometiendo Irigoyen, porque tiene el tema del crédito en el cuello. Cuando cambia el sistema por la aparición del peronismo, que es otra gente, no es la misma gente, es otra gente. Es un cambio gerente, sí. Sí. Ahí toda la clase política había logrado que todos los créditos, digamos, podridos, pasaran a una institución que se creó con el Banco Central, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, o como decía alguien, el Instituto Inmovilizador de Inversiones Bancarias, donde fueron a parar todos los créditos de los políticos, que no se... y lamentablemente, yo no creo en conspiraciones, pero han desaparecido todos los libros de actas, entonces nunca se supo ¿de quién eran los créditos? De quién eran los créditos, aunque lo pedían continuamente, tanto radicales como el listado de los créditos. Y cuando cae el gobierno, Patrón Costa está muy preocupado y pide verlo a Prebisch, ya ahí cuando llega el peronismo, porque está bien, no sabe. Y le dice, mire, estoy muy preocupado porque no sé que este gobierno si me van a querer ejecutar. Y dice Prebisch, pero muy sabio, no hizo nada. Pero, y después la inflación se licuó todas estas deudas, pero Patrón Costas quedó paralizado políticamente. Inertizado totalmente. Así que hay un factor importante. Otro personaje, si quieren, Lisandro Latorre, nuestro fiscal de la patria. Luis Amado, por favor, lamentablemente, no me lo tires al piso. Es la máxima expresión de esto. No te puedo creer. Es el autor de la ley de redescuentos. No te voy a querer más. De ayuda a la banca privada. Era un hombre de la banca. Lo llamaban el financista de Latorre. No te puedo creer. Y después era un hombre de la banca, su candidato a vicegobernador, cuando en su primera era él gerente del Banco Español en Rosario. Y este hombre también le ofrecen después de sacar la ley de redescuentos, un crédito de estos gigantescos. Los créditos que sacaban, Santa Marina, que mencionaron ahora, el general Justo, Alvear, los créditos de 1 millón eran equivalentes a 2.000 años de salarios de una empleada doméstica. De esto estamos hablando. Sí, que vos publiques esto sería importantísimo. No. Sí. A lo mejor nos limpia un poco. Pero además porque define la corrupción como la raíz de una dirigencia. Una dirigencia que nace de la corrupción difícilmente imagina el destino de una sociedad, que es lo que pasa hoy. Yo le decía a Mauricio Macri el año pasado, en un país donde por izquierda, en negro, entra más dinero que el que produce el agro y la industria, es un país manejado por las mafias. Que además esa guita negra de las obras sociales, de los bancos, tiene que salir del país porque no se puede blanquear. O sea, nosotros pedimos 10.000 millones de dólares y por abajo salen 30, que es el jugo que se llevan las grandes empresas que no lo pueden declarar. Bueno, pero lo bueno de estas transferencias que hablo es que son blancas. De estas no las tienen que esconder. Y fíjese el caso de Lisandro Latorre, que es un personaje también que me es simpático, pero bueno, el Banco Español le da un crédito, después se suma a 1 millón de pesos, equivalente a 2.000 años de una empleada doméstica, una estancia. Compra una estancia de, ya no me acuerdo, 50.000 hectáreas en Córdoba. Qué su perdición. Sí. Y queda atado al sistema político por este crédito. Cuando estaban discutiendo la creación del Banco Central, claro, los demócratas progresistas eran
antiestado fuerte federal. Sí, No, claro, eran liberales. Entonces lo viene a ver. Termina en un duelo con Irigoyen, ¿no? Sí, terminó un Sí, duelo con por Irigoyen, eso pero la barba. después le renueva el crédito, por eso decía. Sí. Que Irigoyen no sabía nada de espada, pero Sí, Le dio un por sablazo eso- en le por dio eso- un sablazo. por eso se tuvo que Preguntó dejar la barba. ¿Cómo se agarra esto? Sí. Y dicen, cuando se está por discutir, está preocupado Prebisch con el tema se va a discutir en el Parlamento y van a tener oposición de los socialistas y de los demócratas progresistas. Le viene el abogado del Banco Español y dice, bueno, puede ser que contra la creación del Banco Central diga algo, pero contra el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias no va a decir nada, porque su crédito está ahí, lo tenemos controlado. Y este tema es el que pierde el campo. Este campo es el que después por ahí han visto el millonario Manubens Calver. De Manubens Calver. Es ese campo. No te puedo a creer. él lo termina atando y es una de sus causas del suicidio. El suicidio de Lisandro Latorre es porque está quebrado y porque lo abandona el partido, le obliga a renunciar a la banca para hacer un acuerdo con los radicales en Santa Fe. Y además tiene el problema de este campo que él amaba, como Irigoyen. Sí. Él era un hombre de campo, había sido presidente de la Sociedad Rural en Santa Fe, y él amaba el campo, pero no podía ir porque no le pagaba los peones. Entonces no podía aparecer. Así que el tema bancario... Es como el voto de Cristina. Pero no es el tema... Santa Cruz. No había aviones. Todos los radicales que se pueden... no, por ejemplo, personajes que no aparecen, Irigoyen no me aparece, no digo que no pueda aparecer. No me aparece Pinedo no era de la banca, claro, pero estuvo en el montaje. Decía siempre, cuando crean el Instituto Movilizador, dice Prebisch, cuando van a crear un lugar donde meter todos los créditos estos, Prebisch lo va a ver y le dice, Pinedo, no haga esto. Lo van a meter en la cárcel y lo van a ir a visitar, a llevarle una botella de cerveza una vez por mes, mientras se acuerden los gerentes de los bancos privados. Y dice Pinedo, sigue adelante, pone aparte del acuerdo. Justo cuando necesita $200.000, va y saca del banco $200.000 pesos, que era, sí, no sé, 500 años de los trabajos de una... Bueno, el elemento que tomás de comparación, ¿no? Años de trabajo de un empleado. Sí, tengo justamente eso, porque cuando vi los créditos, la magnitud. Claro, dije, ¿a qué era equivalente? Entonces fui a los diarios de la época. Por ejemplo, en 1935, esta cifra de $1 millón que se aparece en Lisandro Latorre, pero en muchos de los políticos que Santa Marina, lo de Patrón Santa Costas Marina por lo menos dejó unos cuadros creo que fantásticos. Era 30 millones de pesos. Blaquier no figura. Blaquier no figura y yo no, además pero eran siempre mucho después. Siempre personajes muy importantes para la defensa de los redescuentos. Siempre era el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores, claro, el ministro Pero Blaquier llega después a hablar con Perón cuando Perón le dice, sáqueme de encima a su suegro, y Arrieta, que era el dueño del Sí, era por ejemplo 350 años de un maestro de la época, que nada más, o un campo de 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, o de 150.000 hectáreas o sea, estas transferencias, yo no creo que las transferencias sean menores hoy en día a los amigos del poder. No, claro, no. No son menores. Lo que vos describís es el hecho de una sociedad basada en la corrupción, donde casi diríamos que la producción y la industria y el agro son una cobertura del nervio que es la corrupción. La columna vertebral es la coima. Los detalles que la encubren son las pymes, ¿no? Tratando de digerir todo esto, nos vamos a un corte chiquitito y volvemos enseguida. Estoy todavía tratando de reponerme con lo de Lisandro de la Torre, pero bueno, ha sido una puñalada en mi corazón patriótico y
y que simpatizó siempre con la democracia progresista. Carlos, vos estás diciendo que somos corruptos, nacimos corruptos. Yo creo que tenemos en nuestra cultura una enorme tolerancia a la corrupción. Sí. De hecho, lo que está pasando políticamente no podría pasar. Tenemos una enorme tolerancia, por ejemplo, a la inflación. Y si vivimos de inflación en inflación. Los socialistas son un poco excepcionales en la historia argentina. Los socialistas salvo en Santa Fe cuando son gobierno. No, pero yo digo en la historia, porque ellos eran los primeros en hablar. Ellos eran marxistas, pero ellos consideraban que las clases dominantes se apropiaban del Estado en su beneficio. Por eso no querían un Estado grande. Y no querían empresas subsidiadas, porque consideraban que eran las clases dominantes capturando recursos financieros, y no querían protección tampoco, porque era para proteger los beneficios de los empresarios, y eran los que denunciaban este tema de la banca. Y ellos además querían una moneda sana, porque decía que la inflación el que más afectaba era a su clientela política, sí, que era el trabajador. Y entonces ellos hacen una denuncia permanente de lo que consideran una cultura de la corrupción, de la inflación. Y nosotros ya tenemos, a mí me sorprendió mucho ver a principios de siglo que hay una actitud muy ambivalente, y la inflación está bien, está mal. Claro, cuando uno tiene este tipo de cultura, y un poquito de inflación muy rápido, no le hace mal a mucha nadie. inflación. Moisés Ikonikov escribió hace varios años un libro que es La Argentina, un país de cultura de renta. O sea, la renta está basada en la improducción, agarrada de cualquier lado menos de... Pero perdón, ¿no era Alfonsín el que decía un poquito de inflación no le hace mal a nadie? Y bueno, en el último gobierno también era la idea de Kicillof, si queremos, de que un poco de inflación hasta está bien. Cuando hablamos de un poco de inflación en el mundo es 1% anual, ¿no? Acá lo que pasa es que con esa política la inflación es lo más antidemocrático que hay, porque es un impuesto no votado, que pagamos todos, y además empobrece más a los pobres que a los ricos. Y empobrece a todos, porque Argentina, a través del proceso, cada vez es más chica, menos importante, empresas más débiles. Nuestras empresas a nivel internacional son muy débiles. No tenemos multinacionales. Porque la última fue Bungibor. Sí. La última, que trascendía desde acá. Fue Bunge. Sí. Hoy podría ser Pagani, ¿no? Podría ser Arcor. El tema es que para tener una economía poderosa, rica, tenemos que tener un mercado de capitales. Y nuestro mercado de capitales es casi inexistente comparado, no con Estados Unidos, comparado con Chile. No tenemos crédito, no tenemos crédito hipotecario, por ejemplo, algo que es normal. Decía, me contaba alguien que tuvo una empleada doméstica no me acuerdo si en Australia o algo así, dijo, y estaban hablando del crédito hipotecario. Y digo, bueno, el crédito hipotecario es un derecho humano. Y la inflación ha impedido algo que es gigantesco en el mundo, y en Chile, y obviamente al PBI. Y el problema es la indexación, porque mientras se indexó, más o menos funcionó. Como la indexación nos llevó a un suicidio, ya no podés indexar. Y con esta inflación, si no indexás, no prestás. Llegás a el televisor y al coche como último riesgo. Más allá del coche no podés pasar. Más fácil a la moto. La moto es más cerca. Por eso porque es un riesgo motos. muy grande, porque con inflación lo que pasa es que medidas de política económica pueden afectar a deudores acreedores violentamente. Sí. Y entonces uno no puede, nadie quiere endeudarse a largo plazo, porque siempre puede venir a medida del gobierno que cambie, o que me cambie la situación y en lugar de pagar 30% de mi salario de crédito pase a pagar el 80%. Conclusión: las formas normales de financiamiento de la vida económica, la bolsa es la forma más elemental. Yo llevo y compro una participación en una empresa y financio una empresa. Acá no Eso existe. Acá es timba. Absolutamente. Pero es que acá hay que dar vuelta al país como un guante. Y para dar vuelta al país como un guante tenés primero que cambiar la mentalidad de la gente. Y explícame cómo cambiás la mentalidad de la gente si no educamos para empezar. Tenemos una provincia en el sur del país que no ha tenido un día de clase. Sí. Tengo la provincia de Buenos Aires a Baradel. O sea, educamos con la educación de Sarmiento, que fue fantástica a mediados del siglo XIX. El mundo cambió totalmente, la inteligencia artificial se te viene encima y nosotros seguimos
sin saber que eso va a pasar de acá a 5 años. No hay más trabajo manual casi. Vas a hacer todo trabajo de acá. Y quiero saber qué hacen mis argentinitos que no van a la escuela. Y hasta los que van a la escuela y la terminan, sí. No van a aprender nada de lo que va a servir. Hay temas culturales que se me escapa cómo los podemos cambiar, pero si nosotros redujéramos la inflación, como fue en el caso de Menem, inmediatamente aparece el sistema financiero de nuevo. En la época de Menem, justamente apareció el crédito hipotecario. Yo compré una casa con un crédito hipotecario. El 1-1 era una ficción, ¿no? Porque era dar la otra moneda. Sí, pero no era sanear la tuya, sino tomar la otra. Sí, pero yo no soy amiga, digamos, mi visión no es amigable al gobierno de Menem por ese tema, pero sí es verdad que bajando la inflación aparece. Y como estamos tan hambrientos de capital en Argentina, siempre estuvimos. Siempre la cantidad de capital por trabajador, aún en nuestra época de gloria, porque no teníamos un sistema financiero, era la mitad, por ejemplo, que en Australia. Por eso el grano, acá, se cargaban los barcos con bolsa arpillera, cuando en otros lados usaban elevadores, trenes. Acá, pues eso es que no hay capital. Pero hay una cosa que es también grave. El argentino no sabe dónde depositar su pequeña inversión. O sea, un argentino tiene 10.000, 50.000 o 100.000 dólares, los tiene bajo el colchón, porque no cree ni en el banco, ni tiene un lugar donde ni en la caja de seguridad, porque crees que te la van a abrir. No, además si lo coloca, he visto un estudio hace poco, le da rentabilidad negativa. O sea, lleva 100 y va a buscar 97. Digamos. Si no resolves eso, que es la inversión de tu propia sociedad, ¿cómo vas a resolver la inversión del que viene de afuera? Imposible. Claro, y eso es un mercado financiero, porque una de las cosas que hace que no exista el mercado financiero o el ahorro en última instancia, porque todo esto nos incentiva a consumir y no a ahorrar, es que la capitalización de la sociedad es muy baja, ¿no? Mientras no haya un sistema financiero donde yo pueda confiar mis ahorros y me dé algún retorno, ¿no? Pero es que no puedes tener confianza en ¿cómo vas a tener confianza en un país que te cambia las reglas de juego permanentemente? Pero vos podrías, yo se lo decía al señor presidente hace menos de 60 días, ¿por qué no sea, si vos pagás el 8% a países extranjeros para que te den la plata, ¿por qué no armás un crédito donde el argentino tenga una garantía externa y le des el 7 anual y pueda doña Rosa poner sus 20.000 dólares sabiendo que le van a devolver eso garantizado por otro país? Digo, se puede armar un mix donde no sos vos, Argentina, quien garantiza, sino que das la misma garantía que le das al otro país que te presta. Y devolverle a la gente la posibilidad de invertir en algo. Porque el hecho de juntar y no poder invertir, esto que era la cochera, el departamento, ya no hay dónde. Si alguien te pregunta, ¿vos qué hago con mi plata? ¿Vos qué le decís? Sacala. Pero lamentablemente hasta que no se ordenen las cuentas fiscales va a seguir viendo inflación, y mientras hay inflación es un impuesto a los saldos monetarios que tenemos todos y un impuesto al mercado financiero, con lo cual no tiene que, y estamos en una situación, eso es un problema del gobierno actual, que hizo digamos que para ganar la elección tuvo que presentar un diagnóstico infantil, optimista. Y la verdad que estamos en una situación límite heredada. 6-7 puntos del PBI de déficit son situaciones después de una guerra, y ¿no? Pidiendo créditos que no podremos devolver jamás, pidiendo créditos para sobrevivir, para administrarnos, ¿no? Es interesante porque es parecido, yo le encuentro muchos parecidos en la década del 30, que venían de un gobierno, porque Irigoyen era un gobierno populista, de gasto público, populista, pero el gobierno que vino no bajó el gasto público, o el gasto público, la presión impositiva aumentó inclusive, y se financió a corto plazo en el mercado interno. Entonces, por eso sube tanto la tasa de interés, que es lo que está ocurriendo ahora. Eso tiene un impacto devastador, porque por cada puesto público que creo con el gasto público, cierran 20 pymes en el gran Buenos Aires, porque no aguantan los costos financieros. Cierran dos restaurantes por día, es una cosa... brutal. Mira esta cuadra, hay 5 locales cerrados. 5. También de la acá concentración, hasta la esquina. También la concentración de los supermercados y los shopping. Una cantidad de cosas que no pensamos las consecuencias que tenían. Los supermercados se han comprometido a no subir precios durante 6 meses. Eso quiere decir que ahora están remarcando como locos porque no lo van a subir durante 6 meses.
Pero la inflación, digamos, cuando hay que reducir el déficit fiscal, no hay magia. Pero y tratar de no endeudarse para cubrir déficit fiscal, porque eso es lo peor. Digamos. El mundo no tiene inflación. Llega al 3 como mucho, Maastricht, estamos ahí. Somos después de Venezuela, ¿no? Sí. No, bueno, creo que algún país africano. El amigo de Mugabe, Zimbabue. Es decir, Roberto Mugabe hizo sacar de todos los diccionarios la palabra inflación. No se habla de inflación, no se miente, como hicimos nosotros. No se toca la palabra inflación. La elección que pasamos tiene de bueno que nos sacamos el miedo a Cristina de encima. Que no es poco. Y de complicado que los votos que se logran son contra Cristina y no a favor de los logros de Macri. Digo, esto es como una percepción que tienen todos. Yo voto porque quiero que ese pasado no vuelva más. Ahora, aclaro que todavía no veo si lo de Macri va a funcionar. No, porque tengo que esperar que pase el 22 de octubre, donde seguimos haciendo populismo, para si ganamos dejar de hacer populismo. Va más allá. Al margen del populismo y de lo que le dejaron, él no ha mostrado un rumbo coherente que nos saque de la crisis. No, porque está esperando que pasen las elecciones. De alguna manera está demasiado atento a las encuestas. El tema es que ¿tiene una receta si no fuera por las encuestas? Yo creo que hoy muchos gobiernos con su programa de gobierno está muy condicionado por las encuestas. Pues yo creo que obviamente Macri tiene un panorama de la situación económica, que es la que nunca se habló claramente, de manera didáctica, para explicar al pueblo el desastre en que estamos metidos. Bueno, ahora está apareciendo porque la inflación sigue, ¿no? Entonces se ve que al no... Lamentablemente el ordenar la economía tiene un costo en dolor. Porque hay que reducir el gasto. A alguien le recorto el gasto. Está bien, con 6 ministros de economía difícil. Está bien, pero la concentración económica, yo se lo decía hace 60 días, es decir, cuando vos pagás el cable 1.200 pesos, vos te podés preguntar, señor, ¿cuánto sale el cable? $11. Muchacho, con 20 no está bien. Quiero decir, hay una necesidad de que el pobre pague más y no da más, pero hay una necesidad de que el rico gane menos. Es decir, nosotros tenemos una estructura económica que no es capitalista, es saqueadora, que es otra cosa. Desde los teléfonos al cable, desde el juego al supermercado, pasando por las prepagas y las obras sociales, vos tenés un saqueo donde la ganancia es tan ilimitada que destruye la sociedad. Esto viene de Menem para acá. Sí, la verdad, una economía competitiva es el requisito básico para cualquier crecimiento. Y eso es lo que no... Y porque además estamos todavía en una de las áreas más protegidas de la competencia externa del mundo. No, claro, bueno. El Mercosur fue una gran fortaleza contra el intercambio económico. Por eso nuestro sector externo es muy chico, nosotros no exportamos, porque hemos protegido industria. Nosotros tenemos capacidad creativa como para ser grandes exportadores. ¿Y cómo? Mucho más que otros países que exportan solo materias primas. Pero creamos unas condiciones desde antes de Perón, digamos, que al empresario ha actuado más cómodamente en un mercado chico, interno, con empresas chiquitas, con precios muy altos internacionales. Te vendo caro y malo, y no te queda otra que comprarlo. Pero el hecho de que nosotros hoy le vendamos a China el grano y le compremos los durmientes, te muestra un modelo de sociedad que no funciona. Si en algún momento le vendíamos la lana a Inglaterra y le comprábamos el pullover, era porque no teníamos gente para hacer pullover. Cuando esa población se dio, vos tenías que darle una ocupación. Los chinos demuestran que hay una concepción del poder central del Estado que permite tener capitalismo abajo y limitaciones arriba. El monopolio en Argentina es único, desde el banco a lo que quiera. A que tenerlo, digamos, los aeropuertos se lo dimos ya que se llama un Nequiá. Hay competencia en los aeropuertos. Si es donde no hay competencia, no hay capitalismo, no me jodan. Inventar el capitalismo del monopolio es una chantada sin límite, ¿o no? Por supuesto, sí. No hay capitalismo del monopolio. No.
No. Por eso nuestros costos El capitalismo internos. es competitivo El juego se lo diste a 4 amigos, es saqueo en estado puro. y no paga impuestos. Y todo es coima. Nadie ignora, yo le digo al presidente, nadie ignora que cada tragamoneda devuelve $80 por día a algún poder del Estado. Señores, la corrupción, si no, creemos que es la que denuncia Carrió. Hay una corrupción cotidiana que está armada y estructurada, ¿o no? Sí, y yo creo que parte de esa corrupción está sustentada en una tolerancia o una aprobación de alguna manera Sí. que tenemos todos, hasta el ciudadano común. Porque, Mirá doy un que- ejemplo, ¿cuántos de nosotros ante una situación límite, se negaría a darle una coima a un policía que te retiene en la calle con los chicos en el auto? Mucho, mucho menos que en cualquier otro país del mundo. Es cierto. Entonces, pero la tolerancia al robo, tenemos una tolerancia a la corrupción directa pero política el Estado pone, enorme. el Estado organiza, el pez se pudre por la cabeza. No, lo que yo el te- Estado está bien. El Estado te arma una estructura donde te lleva preso al caballito que estaba en la vidriera y no toca la casa donde usurparon y mataron a la que estaba adentro. Y el modelo Digo, de los gobernantes robando es muy malo desde un punto de vista pedagógico, porque, Claro, porque si ellos vos- lo hacen, ¿quién no lo va a hacer? Vos ¿no? tenés gobernantes e intendentes que están unidos, no a la ideología, dicen peronista, radical, menemita, están unidos a una industria productiva que es el poder. En la Argentina el poder es más productivo que cualquier otra forma más rentable, dije. Más productivo no Es produce el nada. único, es el único. Casi es el único. caso. Y por eso es muy difícil para los políticos lograr un cambio, porque un Tenés que programa cambiar político el de cambio concepto. no va a tener apoyo político de sus clientelas políticas No. propias que buscan No sé si eso es así. Pero- Yo no sé si eso es Vos así. sabés que hay que cambiar el concepto. Yo digo es difícil, no imposible, pero es difícil porque la naturaleza misma del partido. ¿Y por Sí, qué en esta el situación? Churchill que le plantea a la sociedad sangre, sudor y lágrimas. Y la El victoria argentino final. que fuera capaz de decirle a la sociedad, hay que hacer esto, esto y esto. Ahora, si hace la encuesta y expresa el político lo que leyó en la encuesta, la decadencia está marcada. Porque vos no conducís, sino que sos No, conducido. y peor es cuando se termina creyendo esa pieza de retórica, que lamentablemente, yo tengo simpatía a Macri, pero lamentablemente Sí, en la campaña yo también. nos presentó una imagen, un cuadro de situación que no tenía nada que ver con la realidad. Y yo espero que no se lo haya terminado creyendo, porque eso impide que no se toman No. las medidas Lo que vos necesarias. esperás, Bien. yo creo que no. Soy amigo de él, le he hablado. Bueno, yo creo que cree en eso. Que lo malo es que cree en eso. Me contaba López Murphy, hace poco estuve Sí. con López Pero que Murphy. no se lleva y- nada bien. no, pero no tiene que ver No, con no, este gobierno. Ricardo está Entonces, convencido que le robó el partido. Me por comentó favor. él cuando lo sacan, él cuenta, le dice a De la Rúa, miren, la situación es catastrófica. Si no hacemos una reforma, esto se viene abajo y van a caer mucho más los salarios reales. Y él cuenta que De la Rúa, por supuesto, estaba administrando una situación complicadísima, seguramente hasta daba dolor de cabeza escucharlo. Y lo que hizo Domingo Cavallo es le contó una versión linda, de esto se sale con crecimiento, se sale con... Te aclaro que- que es un poco la idea de este gobierno, cuando entró... Esto se sale sin dolor, con crecimiento, y claro, sin reajuste Vienen las estructural. inversiones. Pero Ese mira, cuento es esperando a Godot. Fernando no fue capaz de echarlo a Ricardo. Le pidió a Nicolás Gallo que lo hiciera en el avión cuando volvían de Chile. Y Ricardo lo escuchó cuando Fernando le dijo a Nicolás, anda a decirle que ya Cavallo es ministro de Economía. Y cuando Nicolás se acercó, cuento de Ricardo, y le dijo, no me digas nada, si no me lo dice él, yo sigo siendo ministro de Economía. No se animaba a Ahora, el decírselo. hecho, si vos podés publicar esto como un libro importante, porque marca una impronta en la cual, cuando decimos cuándo empezó la decadencia, si hace 20, 30, 40, 50, la decadencia empieza en el momento
que la rentabilidad por izquierda es mayor que la que da la producción, ¿o no? Exactamente, sí. Cuando no tengo rentabilidad competitiva, que baja la rentabilidad competitiva. No es alta. Porque si no parece que la concepción de la corrupción, que es así, la tiene Néstor, la tragamoneda, que la tiene. Ahora, cuando vos vas ahí no, esto y vas a Patrón Costa, pero empezó mucho antes y hace eclosión con gente que se lleva el país. No, yo los invitaría a invitar acá a Cacho Lotterstein, no sé si lo conocen, sí, sé quién es. Mayor. No lo conozco, pero sé quién es. Un poco hizo, es muy interesante su visión. Él hizo el estudio de la corrupción bancaria en los 1890, mostrando que esta situación en los 30 es exactamente... ¿El que escribió sobre la guerrilla es él? No, él escribió sobre los judíos y el Partido Comunista. Es una persona muy interesante, invítenlo, porque complementa exactamente esto, lo que muestra esto en el fondo, por eso que es una continuidad. Los políticos tomaban esto no como un acto de corrupción, sino como parte del funcionamiento normal del sistema político. Cuando la dirigencia se enriquece por ser dirigencia, el país se empobrece, punto. Pero yo no sé si Juárez Selman se enriqueció. ¿Quién? Pero si Juárez Selman se enriqueció, pero fue un país que creció a fuerza de crédito, no sé si nuestro o de afuera, de manera tal que eso reventó. Por eso terminamos en la revolución. Es interesante del parque el y todo libro demás. de Cacho Lotterstein se llama Los bancos se roban con firmas. Él muestra del Banco de Córdoba una corrupción. Claro, le permitieron a los bancos emitir y dar créditos sin garantía, que es lo que uno siempre quiere, ¿no? Y así cae Lehman Brothers. Entonces, estaban en la crisis del 90, estaba el Banco Nacional que quiebra, que finalmente quiebra, pero está de director Vélez Sarsfield, y toma un nuevo directorio y están muy preocupados quién va a tener la llave del tesoro. Y de atrás Vélez Sarsfield dice, muchachos, no se preocupen tanto por las llaves, los bancos se roban con firmas. Que es sí, la frase las grandes transferencias. La frase de Vélez Sarsfield. Y el nuevo Banco Nación se lo debemos a Carlos Pellegrini. Así que yo creo que hay continuidades enormes en la historia argentina. Otra continuidad es la inflación. La inflación existió desde la independencia. Siempre. Desde la independencia. Argentina tuvo entre 1820, cuando el mundo tenía precios estables, y 1860, donde toda la época de Rosas, 600% de inflación. Era desconocido en el mundo. O sea que hay, y después esto para un poco, pero está latente ahí y vuelve a surgir después con el peronismo, cuando reaparece la inflación hasta nuestros días. Con la Constitución y se empieza a caer en el 30, ¿no? O sea, tenemos nosotros vivimos terminada el gobierno de Rosas, prácticamente se produce una secesión en la Argentina, una parte de la Argentina se separa, se logra la Constitución, nos metemos en una guerra horrorosa, disparatada, que cae sobre la población civil, muere 10% de la ciudad de Buenos Aires de fiebre amarilla por consecuencia de la guerra. No solamente eso, después muere gente en serio, de Dominguito al hijo de Marcos Paz, ¿no? O sea, no iba. Generamos una crisis económica internacional por experimentos de política económica corrupta, que es la crisis del 90. O sea que nuestra historia tiene muchos elementos de continuidad, con gente muy distinta, porque eso a mí no me sorprende. Porque después de 1870 tenemos un país distinto, somos todos hijos de inmigrantes, de mezcla, y la cultura permanece. En cambio la ciudad es enorme, ¿no? Porque con la inmigración hace otra identidad. Y yo, digamos, muchos somos, además de la mezcla yo tengo parte irlandesa, parte inglesa, parte eslovena, es decir, tenemos un cóctel en Argentina pero la cultura esta de rentística ha tendido a permanecer en el tiempo, con lo cual tampoco a uno lo hace menos ansioso, y también contentarse con que los gobiernos hagan pequeñas mejoras. Si la cosa no tengamos planes gigantescos de reforma, mejoremos un poco la cosa. Pero para mi gusto, los ministros hablan y contestan las preguntas de los periodistas. Mirá qué bien estamos.
Yo llamo a un ministerio, pido por un gerente, termino pidiendo por el subsecretario y termino hablando con el ministro. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien estamos! Después de los 12 años y medio de kirchnerismo, eso es el donde cambio. nadie te... Claro. Pero hasta que el poder del gobierno no se imponga a los poderes económicos, no hay sociedad. Digo, hay sociedad donde hay un poder arriba que se impone, cubre el destino colectivo por encima de la codicia de los grupos. Bueno, la si política la codicia es de la los idea. grupos no puede, no La tiene política es límite. la idea. Estamos Y sonados. para eso necesitamos dirigentes políticos que tengan piensen. que piensan y además que tengan piensen. muy claro ese panorama y que estén dispuestos a dar una batalla muy dura. Porque Yo no sé si dura. El poder del Estado es tan grande que si hay un tipo que dice, muchachos, paran. Si el poder del Estado es una conciencia, Evo Morales agarró a los gallegos, que son ladrones de nacimiento, le pegó un grito, le dijo los expropios, los gallegos se llevaban 300%, pasaron a llevarse 10 y Evo Morales puso la inflación al 4 y empezó a integrar sociedad. Digo, el poder económico puede ser realmente aplastado por el poder político si hay voluntad. Si el poder político es un instrumento del poder económico, el rumbo es sin rumbo. Pero necesitas un gobierno, primero, la política son las ideas que hay un grupo de gente dispuesto a poner en práctica. sí, son O las sea, ideas de un lado, los intereses en el otro. Claro. Primero necesito la idea, Si que no sepa tengo ideas, qué van quiero a ser hacer. solo los intereses. ¿Qué Acá hay quiero intereses hacer? de los dos lados. Y a partir de qué quiero hacer, qué voy a hacer con los intereses para el bendito bien común aristotélico, en el que nadie cree, y a partir de ahí hacer algo. Pero si yo no empiezo con la idea, empiezo 3 escalones más abajo y nos pasa lo que nos viene pasando de Juan de Garay en adelante. Sí. ¿Qué querés que te diga? Sí, Es bueno, y yo nacimos creo bastardos. que el tema justamente cuando uno ve las cosas más básicas, que el país tenga un presupuesto, que se voten los impuestos. Esto es muy interesante cuando uno mira Que por nos ejemplo, bajen los impuestos. políticos anglosajones, que se pasan hablando, es muy interesante. Uno los escucha hablar de economía y es como su prioridad. Y ellos saben que si aumentan el gasto público tienen que justificar con qué ingreso lo van a matar y a quién va a beneficiar y a quién va a perjudicar. Anda a Uruguay y Chile, donde un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha son adversarios y se complementan. Y pasa a Argentina, donde cada gobierno agarra un rumbo nuevo que va en contra del anterior. No, bueno, no hay pero- país que funcione ni empresa que funcione si cada elección cambias el destino, ¿o no? Nosotros Exactamente. cambiamos hasta el portero del ministerio. No fuimos, yo no puedo creer. ¿Por qué se hacen tan cortos? Vos me estás estafando, Daniel. Cada vez son más cortos los programas. Carlos Newland, realmente ha sido un placer, a pesar de las puñaladas que me has dado con el tema de Lisandro de la Torre. He quedado así. A mí casi en me un cae estado igual, tengo cierta simpatía a Lisandro de la ¿Vos Torre, sabés ¿no? que fue? Porque me parece que era un hombre que quedó atrapado en ese sistema. Yo quiero terminar con una anécdota, ¿no? Él quedó atrapado en esto. Cuenta Juan B. Justo que estaban en el Congreso cuando era diputado, estaba Lisandro de la Torre, otro diputado y él en el Congreso, cada uno por partidos distintos. Entonces esta tercera persona, no me acuerdo el nombre, le grita a través de la sala a Juan B. Justo: don Juan, ¿no estaría bueno de que Lisandro entrara al Partido Socialista? Y Juan B. Justo le contesta: sí, estaría muy bueno, pero antes tendría que dejar ese asuntito con los bancos. Y de atrás se escucha la voz de Lisandro de la Torre: ¿quién pudiera? ¿En serio? Pero vos sabés que la única vez que yo pensé en afiliarme, la posibilidad de afiliarme a un partido, algo que no hice, fue con la Democracia Progresista cuando era una niña, porque estaba enamorada de Lisandro de la Torre. Carlos Newland, muchísimas gracias. Le debes, no nos debes, le debes al país el libro. Se lo debes al país, en serio. Y le vamos a dar todo el tachín que podamos darle. Don Julio, gracias por la visita. Estoy conmovida que haya venido 2 veces. Daniel Villarroel, muchísimas gracias. Ya sabe, esto lo va a ver a partir de las 5 de la tarde, subido a YouTube. Pone La Dama y el Bárbaro, YouTube La Dama y el Bárbaro, y va a encontrar
al asesino de Lisandro de la Torre, a Carlos Newland, y se va a enterar de cosas que no ha escuchado hasta ahora, y a lo mejor empieza a entender un poco más por qué somos como somos, y porque somos como somos, estamos como estamos. El programa se repite los jueves de 21 a 23, ya sabe que nos ve esta tarde. Termine el sábado de la mejor manera posible. Tenga un fantástico domingo. Los quiero mucho. Hasta la semana que viene.